Pauta de Análisis por la 100.5. 8:35, estamos de regreso aquí en Pauta de Análisis para revisar la actualidad con la mirada de Paula Walker, periodista, consultor en comunicaciones estratégicas, y Hugo Herrera, doctor en filosofía, académico de la UDP. ¿Cómo están ambos? Muy bien. Muy bien. Bienvenidos. Buenos días. Bueno, estamos acá mientras el mundo se debate respecto a qué va a pasar en Estados Unidos, Irán, todo eso está muchos frentes. Muchos frentes. Vamos al frente nacional. Ayer había mucha expectativa respecto a lo que iba a pasar con el director de la Policía de Investigaciones. No porque el tema de las policías sea el tema más importante, sino por lo que implica como telón de fondo la situación que atraviesa la ministra de Seguridad, Trina Steiner, de la que había mucha expectativa por su experiencia como fiscal en Tarapacá y porque lleva adelante, hay que decirlo, probablemente las investigaciones más relevantes respecto al crimen organizado. Pero se ha enredado desde que llegó con la salida de una figura muy respetada al interior de la PDI y del mundo de la seguridad, que es Consuelo Peña. Entonces, ¿cómo viene usted el rol porque al final él hizo lo que tenía que hacer, se señala, pero no sé si finalmente esto descomprime la situación para la ministra Steiner? Paula. Bueno, yo creo que lo que ha pasado con la ministra de Seguridad es una lástima, porque es un tema que nos importa a todos y es un tema muy relevante. Y nosotros hemos visto que la ministra de Seguridad no ha podido desplegarse porque está muy amarrada a una situación que todavía no sabemos qué pasó. Yo creo que lo que vimos ayer fue al director de la Policía de Investigaciones entregando una explicación, a mi juicio, insuficiente. No sabemos por qué la directora de inteligencia de la Policía de Investigaciones de Chile salió a retiro. Puede hacerlo, se hizo en un marco de legalidad, ¿no? Pero yo creo que nadie, excepto los partidarios del gobierno, los más leales partidarios del gobierno, porque ya sabemos que el gobierno tiene partidarios que son leales un rato, otros que se van para atrás, etcétera. Conversábamos con María José Hoffman recién. Pero no hay una explicación de por qué una mujer que tenía una trayectoria impecable, porque una persona que estaba a cargo de la inteligencia, una persona que había colaborado en misiones muy relevantes, se le pide la renuncia, ¿no? Pero nadie explica por qué. Y en general en los países más o menos serios, cuando tú sacas a la persona de inteligencia de una policía, hay que saber por qué sale. Tú explicas por qué. Explicas que sale porque ella tiene un problema personal, explicas que sale porque ella tiene una enfermedad o porque le has perdido la confianza. No hay ni una razón puesta arriba de la mesa que no sea... O sea, a mí me parece que sí. Me parece que ayudaría. Ayuda a todo el mundo a entender por qué. ¿Por qué ayuda? Porque existe el comentario de que al parecer habría sido una petición de la ministra por razones que ya a esta altura me da hasta lata comentar. En el rumor, porque van a salir a explicar la autoridad de rumores. No, claro, porque son razones así como poco de Estado. Entonces yo creo que lo que pasó ayer no aclara mucho. Hugo Herrera. Sí, yo concuerdo en que lo de ayer fue más bien una puesta en escena. Ahora, creo que también no vamos a saber lo que pasó, digamos. O sea, esto llegó hasta aquí y es poco más lo que autoridades facultadas para hacerlo pueden hacer, digamos. Entonces, creo que más allá del rumor, la cuestión va a morir sola. ¿Deja algún efecto esto? Sí. Para allá iba. Lo que creo es que el problema aquí no es solo el ministerio y la echada a andar del ministerio, que eso sí que va a afectar al gobierno en los próximos meses, porque si la ministra no parte ahora, ya no partió, digamos. Y lo otro es el problema de la Policía de Investigaciones. O sea, la Policía de Investigaciones ha perdido sus 2 últimos directores generales por problemas de corrupción. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿habrá algo más sistémico ahí que está fallando o es simplemente un problema de personalidades, digamos? Y frente a este problema, la pregunta es con qué autoridad queda el director. O sea, claro, ¿quiénes mandan en investigaciones? ¿Los lobos, como se los llama por ahí? De reportea. Claro, o el director general, digamos. Sí, y parece que hay bandos rivales. Expliquémosle a la ciudadanía, porque para que no todo el mundo leyó, viene un muy interesante, un muy interesante reportaje en el sitio reportea.cl que dirige el periodista de investigación Nicolás Sepúlveda, donde dice que lo que
que detrás de lo que se podría llamar una trama pasional, que habrían sido las razones por las cuales la ministra Steiner habría pedido finalmente la salida, porque hubo un cambio de persona, ¿no es cierto?, de detectives que trabajaban con ella en el norte, lo que había por ahí era finalmente la lucha por el control de la Policía de Investigaciones, y que dos figuras que fueron sacadas de las filas de investigaciones hoy día son hombres claves en el Ministerio de Seguridad. Hablábamos esta mañana temprano en Primera Pauta con el diputado Raúl Leiva, jefe de bancada del Partido Socialista, que hacía pie en este punto, en la fragilidad que puede tener la Policía de Investigaciones y en lo complejo que puede ser si dos personas que se fueron y hay una pugna de poder con Eduardo Serna se encuentran hoy día en cargos importantes en seguridad. Entonces, si cualquier batalla contra la seguridad que tengas que librar, tú requieres de las policías. Mira, hay una cuestión que es muy relevante cuando los gobiernos están en ejercicio, y es entender para qué uno llega al poder, ¿no? Y obviamente hay posiciones que disputan esos espacios de poder, pero hay una cosa que es fundamental, que es fortalecer la institucionalidad. Yo puedo ser de izquierda, de centro, de derecha, de extrema derecha, pero si debilito las instituciones, en el fondo lo que estoy haciendo es poner en riesgo no solo la convivencia de todos nosotros, sino que una proyección hacia adelante. Por lo tanto, lo mínimo que uno le puede pedir a sus autoridades, por las que votó democráticamente, es que fortalezcan las instituciones. Y cualquier cosa que apunte hacia debilitar instituciones es una trampa en el solitario, porque al final, frente a un problema de seguridad como el que tenemos en Chile, que ha sido tan relevante y que le costó tan caro al gobierno del presidente Boric, le puede seguir costando caro al gobierno del presidente Kast, porque fue su promesa de columna vertebral. Entonces, si esta ministra no se pone a andar ya, si el gobierno sostiene los índices de delincuencia que venimos viviendo, claro, llevan un mes, es cierto que llevan un mes, pero uno esperaría que también en estos artificios comunicacionales que se le ocurre a alguien, hubiera un artificio comunicacional en seguridad que no fuera retirar a la directora de inteligencia sin ninguna razón. Se infiere, yo al menos infiero de lo que tú dices, que podría ella superar este trago más que amargo y de tanta duda en su inicio, si es que se ven buenos resultados en seguridad. O sea, esperemos que comiencen las cosas sobre seguridad, porque hasta ahora lo que hemos visto públicamente es una cosa al comienzo y hoy día una ministra que está entrampada en una situación que de paso debilita a la Policía de Investigaciones y debilita a su director. Entonces, por lo pronto, yo creo que todavía ya está en el precalentamiento y no ha entrado a la cancha. ¿Estás de acuerdo con eso, Hugo? Sí, yo creo que aquí son los dos problemas que va a haber que analizar a futuro. Cómo arranca el ministerio, porque insisto, si no es ahora ya no fue nomás. Pues no. Y qué pasa con al interior de la Policía de Investigaciones. Ahora, creo que es importante reparar también en el tipo de problema frente al que estamos, porque los bandos de los que estamos hablando aquí, si es que hubiera bandos, digamos. Al interior de la PDI, dices Al tú. interior de la PDI y la ministra estuviera jugando en favor de alguno de esos bandos, son bandos que en el fondo se enfrentan a la vida y a la muerte, digamos. O sea, se enfrentan a crimen organizado. La ministra Steiner ha estado a cargo de investigaciones en las Fuerzas Armadas, digamos. Y me imagino que no debe ser fácil investigar redes al interior de las Fuerzas Armadas. Entonces, creo que como el tipo de problemas es tan delicado, el tipo de lealtades que se forma me parece que también es mucho más cerrado que el tipo de lealtades de una dirigencia territorial, por decirlo así. Imaginémonos lo siguiente. Le costó mucho al presidente Boric meterse como asumir, gobierno claro, que en la el seguridad tema, era un tema seguridad. Pero convengamos que hacia el final del gobierno del presidente Boric, uno tenía visiblemente un ministerio de seguridad a cargo de un ministro como Cordero, que tú lo veías que permanentemente estaba no solo en el territorio, en el terreno, sino que tenía una máquina aceitada, con Policía de Investigaciones, con Carabineros, y eso se veía. ¿Y se veía por qué? Porque lamentablemente habían asesinatos, o se ajusticiaba gente en la calle, pero tú estabas viendo permanentemente que se encontraba la persona, que se detenía, que había allanamiento. Entonces, lo que no se entiende
es que está bien que cambie el signo político, pero aspectos técnicos de un ministerio nuevo que estaba funcionando bien, también uno se da cuenta Pero lo que muestra que se desmantelan. pero lo que muestra Reportea no es que la PDI sufrió esta fisura desde el 11 de marzo. No. Es que No, por venía cierto. la PDI con un problema que ahora a lo mejor puede estar explotando o se ve en la superficie. Pero cuando estaba Cordero o antes de Cordero, al parecer la PDI ya venía con esta Claro. No, o sea, guerra yo fría creo que aquí interna, ¿o no? Pero no estaban en el Ministerio de Seguridad dos figuras clave de los lobos. No, es que eso cambia no, la naturaleza No, de la pero es que ese Claro. puede ser algo que lo hace aún peor. Claro. Pero digo que antes a lo mejor la PDI ya venía con esta lucha fratricida O sea, interna, claro, si es aquí que es como uno dice de los Reportea. partidos no es un proceso en el que haya habido un gobierno limpio y haya dos partidos ahora, claro. sino que uno de los partidos venía desde el gobierno anterior y por eso tiene protección por parte de la oposición, digamos. La oposición no quiere atacar al director general de la Policía de Investigaciones. Porque lo nombraron ellos. Porque lo nombraron en ellos y lo entienden como alguien de ellos, digamos. Entonces, creo que el tema hay que, o sea, hay que tratar de entrar a picar, analizar bien qué es lo que está pasando. Por algo hay dos policías y esto es muy complicado manejar el tema de la seguridad porque como son sistemas cerrados por dentro, por decirlo así, tú cómo los penetras, digamos, no tienes cómo penetrarlo. Entonces, es muy complicado, pero estoy de acuerdo en que hay que tener un ojo puesto en la institución Policía de Investigaciones y en su dinámica específica de funcionamiento. Pero en ese sentido, si de lo que se trata acá, y lo decías también tú, Paula, es fortalecer las instituciones, entender que la gran batalla es contra el crimen organizado, que es una maquinaria enorme, no solamente de muerte, de toma de territorio, sino que de dinero. Y que permea. Y que Y de permea, corrupción. y de corrupción, ¿no es cierto? ¿No será que íbamos también a la oposición y no para netear, sino porque finalmente esto es una responsabilidad de todo el mundo político? Les tocó bailar con la fea. ¿No debiera la oposición hoy día también jugar a favor de la institucionalidad más que de hacerle el punto en contra al gobierno? Se ve se ve que lo complejo que es el tema del crimen organizado, la oposición, es decir, la izquierda, la centroizquierda, lo asume como una política de Estado y no como simplemente... no sé. Mira, yo sería lo que pediría en principio, porque el tema es importante, digamos. Ahora, ¿quién es el que tiene que convocar a esto? El gobierno. El gobierno es el que tiene la iniciativa. O sea, si realmente aquí se quiere darle una mirada de Estado al problema de las policías y de la seguridad en Chile, debiera haber algo así como una invitación, digamos, de parte del gobierno a la oposición o a los sectores que quieran sumarse constructivamente a tratar el tema. Y creo que ahí el gobierno tiene una oportunidad, porque esa convocatoria es una convocatoria también con difícil de rechazar, digamos. Sí, Paula. Bueno, yo esperaría, por razones obvias, que la oposición estuviera a la altura, ¿no? Es decir, la oposición fue gobierno hasta hace un mes atrás y vivió lo que significa que la oposición de entonces, gobierno ahora, fuera tan compleja como fue. Entonces, esto sigue siendo suma cero si las personas que hoy día están en la oposición no buscan también el fortalecimiento de la institución a partir de iniciativas gubernamentales. Lo vamos a ver esta semana con el tema, por ejemplo, de lo que va a sacar el gobierno a propósito de la violencia en los establecimientos escolares. Veamos ahí cómo se comporta Pero también la hay oposición. al parecer una oposición que está cercana al diálogo o a llegar a algún acuerdo. Entrevistábamos al diputado Raúl Leiva y estaba como en esa corriente. Él no iba por las cabezas, por así decirlo. Era por aclarar las cosas para que esto funcionara bien para el futuro. Paralelamente, él va a la Contraloría y la Contraloría le pide que se aclare esto lo de Steiner, ¿no? Paralelamente, la Contraloría acaba de pedir que se aclare lo del almuerzo de la primera dama sirviendo la comida porque el diputado Monicheri puso un recurso. Dos formas de hacer política, ¿no? Sí, Opuestas. Claro. No sé si lo leen así. No, lo otro no tiene sentido. O sea, Sí, la pues. Contraloría ayer le dio 10 días al gobierno para que aclare lo del almuerzo de la primera dama sirviendo la bandeja. Claro, yo creo que ahí también la Contraloría tiene que Sopesar. ejercitar un Sopesar lo importante de lo criterio. irrelevante, claro. Porque si no se va a terminar Chacreando. disparando en los pies, pues, claro. O sea, la Contraloría ha hecho cosas muy buenas, hay que reconocerlo, pero ha hecho también que procesos que venían funcionando bien, relativamente bien, yo lo veo por CONICIT, la NID, Sí. ¿Ah? se haya
deteriorado sí, y mucho. vuelto un trámite al punto que uno ya como investigador se siente un delincuente, digamos, porque tiene que rendir. El Servicio de Impuestos Internos es más, Más relajado. ¿Es más laxo que Contraloría? que la Contraloría en ANID. En ANID. Oye, solo breve, creo que es un tema que voy a dejar, vamos a dejar puesto, pero son temas que pasan aledaños. Hay hoy día un tuit del senador Alejandro Kusanovich que plantea algo muy relevante respecto del encuentro que tuvo el presidente José Antonio Kast con Javier Milei y este apoyo que hizo, ¿no es cierto?, el presidente Kast sobre las Malvinas. Lo que dice el senador Alejandro Kusanovich, independiente, dice: presidente Kast, la proyección de los espacios marítimos adyacentes de las islas del Mar Austral reclamados por Argentina se superpone con territorio de Magallanes y de la Antártica de Chile, incluyendo zona al sur del Cabo de Hornos. Y dice: Magallanes espera una aclaración del comunicado firmado hoy. Es un comunicado que había entregado la Cancillería. Entonces, tú en la mañana me habías dicho que increíble el apoyo hacia las Malvinas. A mí me sorprendió. Entonces, me pareció aquí, poco estratégico, eso no sé, mi opinión personal. pero aquí probablemente hay que poner atención porque ese acuerdo territorial finalmente, no sé si hay un acuerdo o simplemente un guiño, pero si hay una proyección de espacios marítimos adyacentes puede ser complejo. Sí, yo sin ser yo publicista, siempre me enseñaron en la universidad que el tema de las plataformas era para los argentinos muy importante, porque ellos tienen una doctrina que va con las alturas de las superficies marinas. Entonces, me imagino que el gobierno, probablemente con ignorancia, tocó un tema que es altamente sensible, porque los argentinos son expansionistas. Sí. Y además, digamos, le están dando esto respecto a un tema que no solamente toca probablemente la Antártida, creo que sí, digamos, debe superponerse, porque las Malvinas efectivamente por eso son estratégicas también para Argentina, sino que puede llegar a tocar materias ya zanjadas con nosotros, digamos. Tal cual. O sea, la plataforma se proyecta a todas partes. Ya están superpuestas, desde el 50, para el 57 hasta el 90, me parece. Lo de Malvinas, que se conoció ayer tarde, además, fue muy sorprendente. Yo no conocía el tuit que acaba de leer Claudia, pero me parece que pone un punto que es la inexperiencia de buena parte del gobierno. Cuando tú apoyas una cosa así, sin entender, se le puede dar vuelta de una manera muy, muy negativa, porque al final los intereses del país están siempre. No hemos escuchado al Reino Unido tampoco, siempre, si es que esto le pareció en primer simpático. lugar, que los intereses del país vecino para hacerse más amiguitos. Es decir, no, además que no pueden entregarlo todo. No, el problema es puede que lo que uno dice en materia internacional constituye prueba. Po. Entonces, Chile está atentando contra sus propios intereses y hizo una declaración contra sus estrategias. Van a tener que eso podría ser invocado en un caso. O sea, esto se abre y Sí, va a ser, es un nuevo problema para el gobierno. Hoy una frase para terminar, porque tenemos que despedirnos ahora. Donald Trump lo dijo hace algunos minutos: una civilización entera morirá esta noche, sin posibilidad de ser resucitada. Sí, titular ayer el diario del País en España también. Nos despedimos. Que esté muy bien. Gracias, Hugo Paula Herrera, Walker y Hugo Herrera. Paula Walker, un gustazo como Chao, siempre. gustazo.